Bueno, Tem quase certeza. partiu pro Daninho pra cá. uma. Eu me daninho pra cá. Não, acho que até tomei um livro de água, eu tomei água. Cada só eu pego o caderno, não tem como fazer. Depois no outro eu descobri que tem como fazer as folhinhas. É diferente? Tá com calor assim, você pega um copo, enche de gelo, coloca Não no muda nada em termos de memória, não. Tem lá uma refrescância. Não tem como agora. Miren gente, ahora vamos a empezar a ver por géneros, ¿verdad? Y empezamos por los cocos gram positivos aeróbicos. Acuérdense, siempre que tengan coco, la morfología de ellos es no un redondito perfecto, pero tiene eso, no son alargados, ¿verdad? Claro, ellos no forman esporas, no están en ese grupo. Y cuando lo miramos en el gramo, ahí sí, dice, la semana que viene te van a hacer la prueba y en la otra van a hacer identificación, van a mirar un grande estáfilo, un grande estrecto y eso, para que puedan ver la diferencia. Porque la forma como se agrupa en el gramo nos ayuda muchísimo a identificar ya. Y es lo que yo les dije, el gramo te da una identificación previa, ¿verdad? Y eso ya dice, lo que aparece en el gramo es lo que posiblemente está causando la enfermedad. Estos cocos pueden ser aerobios. En realidad decimos aerobios, pero sabemos que ellos todos son facultativos, no son aerobios estrictos, ¿verdad? Porque el estricto ellos va a hacer con que se muera, ¿verdad? En presencia de, en ausencia de oxígeno. Pero realizan procesos, tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Y tenemos los anaerobios, que muchos de ellos pueden estar haciendo parte de la microbiota normal, pero los patógenos que vamos a estudiar están en este grupo de cocos aerobios. ¿Cómo diferenciamos? Bueno, ustedes van a ver, el gram se diferencia, pero ¿verdad? Cuando trabajamos en el laboratorio, nosotros vemos quién tiene una enzima que se llama catalasa y quién no tiene. En realidad, esa enzima catalasa, ¿qué hace ella? Ella descompone el agua oxigenada. Bueno, ¿y dónde hay agua oxigenada? ¿Saben la fagocitosis? ¿Verdad? Que el proceso de englobar entra en un fagosoma, se une al lisosoma. Y en el lisosoma, ¿qué ellos hacen? Matan a las bacterias. Eso es un proceso que van a ver en inmuno el semestre que viene. Pero y una de las formas de matar en la fagocitosis es produciendo el ion tóxico, agua oxigenada, que es tóxico para ellos. Si la bacteria no tiene la catalasa o el H2O2, le va a matar. Solo que algunos, y encontró la forma de desdoblar el agua oxigenada en agua y oxígeno y el inmunógeno fagocitosis, ¿verdad? Algunas cepas entonces tienen eso. Y hay los que no tienen la enzima. En el laboratorio es fácil de ver, inclusive para hacer la práctica, porque si tenemos agua oxigenada y tenemos la colonia, o se coloca junto y él va a formar burbujas, ¿verdad? Cosa que si no tiene no va a pasar. Es una prueba de identificación, solo que la catalasa es una enzima que es un factor de virulencia del Staphylococcus, ¿verdad? Porque desdobla el agua oxigenada en agua y oxígeno y con eso evita la muerte dentro del macrófago. Entonces tiene esas características.
piel puede estar siendo parte de la flora, pero nosotros, si crece, a gente considera contaminada, porque esta bacteria es oportunista. Solamente causa infecciones en individuos inmunodeprimidos. Entonces, no va a ser también problema. El Stomatococcus también hace parte de la microbiota del sistema respiratorio y dice luego tiene catalasa positivo y se aísla en estas infecciones: endocarditis, sepsis, ¿verdad?, endoftalmitis, pero en procesos malignos también, pero es oportunista. Lo que realmente vamos a estudiar es este género que dice luego coco gram positivo en racimo. Aquí está muy lindo, pero les voy a mostrar después. Ustedes van a mirar también el gran que la cosa no es así. Staphylococcus ya tiene su tiempo, dice luego, fue descubierto por Pasteur en 1880 y tiene la forma, aquí les colocaron lilás para parecer cachuchibú, ¿verdad? Pero en realidad aparece así. Son redondos, pocos. La familia, todo el género tiene la enzima catalasa. Y bueno, y como son gram positivos, dice tienen una pared gruesa que resiste, que le da resistencia. Él la puede ficar en los utensilios, en la cama y no muere por desecación. Es una bacteria bastante resistente y que existe, dice luego. No forma esporas, no tiene fibrias. Ojo que, díselo, no tiene también, díselo, fibrias, pilis ni flagelos. O sea que es inmóvil, ¿verdad? No tiene pili, ¿verdad? Pero ahí me dicen así, ¿y cómo quiero adquirir exactamente del heterococcus? A veces dice, el solo contacto ya da para hacer ese traspaso de genes. Con el pili mejor, pero puede ocurrir. Y claro, dice luego, son bacterias fermentadoras de azúcares, carbohidratos. Inclusive hay un azúcar que se llama manitol y que sirve para diferenciar entre las especies, porque la especie Aurus, ella consigue fermentar el manitol y las otras especies no. Inclusive le dice un agar manitol salado, que es, ¿verdad? A gente coloca un 10% de sal, solamente crece en Aurus. Las otras especies no aguantan tanta concentración de sal. Sí, exactamente. Na realidade, ele usa o açúcar, ¿verdad? Porque es bien, es el azúcar, y eso acidifica. Ahí tem un indicador y muda de cor, ¿verdad? Entonces, eso, hay laboratorios que usan justamente ese, demuestra que você já coloca, porque aí você já está diferenciando se é algo ou se são lobos, ¿verdad? No manitol, eles podem crescer, mas não mudam o meio, a cor do meio. Mas, só que o que eu uso, por exemplo, é manitol com sal a 10%. Aí só o Aurus mesmo cresce, ¿verdad? Então, tem essa característica. É um agar meio que seletivo. Então, quando eu desconfio que tem Staphylococcus aureus aí no meio, eu já semeio, porque isso já me ajuda muito na identificação. Exactamente, ¿verdad? Dice luego, está en el ambiente, resistente al calor, a muchos desinfectantes. Muere con desinfectantes fuertes, pero sucede, resiste a otros, dice luego, resistente a la desecación, se conserva infeccioso por largos periodos. Y vean bien, tienen muchas sensibles a los antimicrobianos para gram positivo, pero todos ellos, claro, que a gente preocupa más es o Aurus, pero todos ellos tienen tendencia a formar resistencia, ¿verdad? Entonces, crecen en un rango de temperatura, entonces no son bacterias exigentes nutricionalmente, inclusive en un agar nutritivo ellos van a crecer. ¿Dónde hay Staphylococcus?
piel y mucosas, ¿verdad? De humanos y de animales también. Y ellos pueden estar en fómites, ropa, utensilios de alguien que tiene, puede pasar. Por eso la transmisión dice, en realidad ellos son ubicuos, están más o menos distribuidos en todas partes. Y la transmisión puede ser a partir de un reservorio humano o animal, o a veces el contacto íntimo con la persona hace que se transfiere. Por ejemplo, el recién nacido, lembra, cuando nace empieza a ser colonizado la piel, y son los primeros colonizadores de piel en los recién nacidos. Y por ahí todas las personas tenemos el epidermidis, pero hay el capitis, hay el hemófilo, hemolítico. Entonces todos ellos están en la naturaleza dentro de mucosas y piel de humanos y de animales. Y la ubicuidad. Entonces la transmisión es por eso. A veces cuando hay una herida por aureus, ¿verdad? Dice, puede ser que las propias manos pueden infectar, por ejemplo, ¿verdad? De un ojo a otro, con nuestras propias manos va pasando. ¿Saben furúnculo? ¿Verdad? En la gente ese es aureus. Entonces dice, puede pasar, José me llena un furúnculo, pasa otro, José me está cargando y se puede llevar, ¿verdad? Entonces dice, hay problemas, ¿verdad? Cuando es flora normal, es lo que dice, la alteración de la microbiota puede llevar a causar las enfermedades. Aquí Ele consegue passar muitos dias doente? Ou é variável? Es variable, depende mucho de que en ese ambiente haya humedad, haya nutrientes, pero a veces inclusive sin humedad puede resistir mucho tiempo, ¿verdad? Porque dice luego, alimentos contaminados por las manos también pueden transmitir. En realidad, dice luego, pueden ser varias especies. La gente puede contraer por tocar objetos, ¿verdad? Pero a menudo a través del contacto piel a piel. Se transmite de una área del cuerpo a otra si alguien toca la parte infectada. En realidad acá decía 40, pero ya son 48 las especies reconocidas. Falta actualizar eso. De esas 48 especies, el que es patógeno es el Staphylococcus aureus. Pero puede, dice, puede causar enfermedades. Y a gente vai ver hoje cuáles son sus mecanismos de virulencia. Pero también hay un detalle. 20 hasta 40% de las personas pueden ser portadores en la piel o en la nasofaringe. Entiendan, no es normal las personas. Quien tiene aureus y no tiene la enfermedad, él es un portador. Y ese es uno de los problemas, porque quien tiene, si tocar o si tiene, puede pasar. Ahí es el problema. Estos otros, epidermidis, saprofíticos, son parte de la microbiota normal, pero se comportan como oportunistas. Vamos a ver en qué situaciones, ¿verdad? Ahora, aureus, ele pode estar causando a doença y causa desde infecciones de piel hasta alcanzar órganos más profundos. ¿Cómo vamos a diferenciar aureus de los otros? Bueno, todos ellos tienen enzima catalasa, entonces no da para diferenciar. Todos ellos en el grano se ven así como cocos agrupados. Sobre los granos, yo no sé si es epidermis, si es aureus, ¿verdad? Solamente es coco, grano positivo agrupados. Pero ya cuando crece el cultivo, hay una enzima que se llama coagulasa. En realidad dice, ¿qué es la coagulasa? Coagula el plasma. Y nosotros podemos hacer esa prueba en laboratorio. Dice, la coagulasa, cuando vos le colocas a la bacteria en un plasma, generalmente es de conejo, porque
vean bien cómo ayuda esta bacteria. La única especie que tiene la enzima coagulasa se llama Staphylococcus aureus. Las otras 47 especies son Staphylococcus coagulasa negativa. Entonces, tienen esa característica. Es un factor coagulante que en realidad, claro, se chive en un laboratorio, pero en vivo, vean bien lo que él hace. Él puede invadir y al producir la coagulasa, ella va a convertir, ¿verdad? Dice luego, en fibrina, el plasma, ¿verdad? Entonces, es un coágulo, un plasma, ¿verdad? Coagulasa, un coágulo, y las bacterias fijan dentro. Entonces no vienen los anticuerpos ni la fagocitosis, pero eso dice es un factor de diseminación que usa la bacteria para poder protegerse también de los anticuerpos, de la fagocitosis, y se disemina. Es un factor de virulencia que tiene el aureus, ¿verdad? Entonces entenderán eso. Y él, dice luego, él puede producir amplia gama de enfermedades. Vamos a ver, pueden ser enfermedades de piel, pero puede invadir. ¿Por qué? Porque tiene muchas enzimas, ¿se acuerdan? Las enzimas degradan las células, facilitando la diseminación. Entonces, podemos tener infecciones en órganos más profundos. Por ejemplo, es la bacteria más, vamos a decir así, agente causal más prevalente de endocarditis bacteriana aguda. 50% de una endocarditis aguda es por el Staphylococcus aureus. ¿Y cómo que él llegó? Él entró y se diseminó tal vez y llegó a las membranas del corazón causando la endocarditis. Él puede alcanzar el hueso y causar osteomielitis, invadiendo, ¿verdad? Y claro, puede inclusive llegar al pulmón. Él no es, no gosta mucho del pulmón, pero si tiene oportunidad va a alcanzar el pulmón y provocar una neumonía. Generalmente en pacientes bastante, vamos a decir así, deprimidos inmunológicamente. Ahí él aprovecha, ahí él es aprovechador. Oportunista, yo no diría que oportunista, yo diría que aprovecha la debilidad para hacer. Porque no es flora normal, y lembra, oportunista es cuando es causado por la microbiota. Y ella, ¿verdad? El aureus es el que, ¿cómo se dice? Fabricó, más o menos, o produjo la beta-lactamasa que se llama penicilinasa. Por eso, cuando hay una infección por aureus, ¿verdad? Forúnculo, no usamos la penicilina. Para tratar eso, ¿qué hicieron? Inventaron las penicilinas resistentes a penicilinasa. Y ahí es la segunda, lo voy a decir, meticilina o oxacilina. Ese se usa para tratar infecciones por Staphylococcus aureus, ¿verdad? Pero cuando es resistente a la meticilina, ahí fija a vancomicina. Hasta un tiempo, a 1990 y poco, era todavía sensible, solamente que ya hay también cepas. Y ahí, si fue resistente a la vancomicina, ¿qué vamos a usar? Vamos a rezar, ¿verdad? Porque ese es el problema. Entonces, aquí es una parte de su pared, acá el citoplasma. Y dice luego, ¿qué tiene? Bueno, tiene una capa gruesa de peptidoglucano. Tiene los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, como todo gran positivo. Lo que tiene de diferente es una proteína que se llama proteína A. Vean bien, aquí. Tiene en su pared y dice, esta proteína A es un factor de virulencia. Porque cuando hay la infección, entonces vienen, vamos a suponer, ella llegó a la piel y consiguió invadir. Al invadir, el cuerpo ya detecta como un antígeno
Entonces, es un factor de virulencia importante porque al llegar a la circulación, a la sangre, dice, ella va a diseminarse y no va a ser ni lisada por las proteínas del complemento. Entonces, tienen esa característica. Vamos a ver entonces, analizar todo lo que tiene en su envoltura. Dice luego, los componentes de la tiene adhesivos. ¿Se acuerdan? No tiene fibras, pero tiene, dice, proteínas que favorecen la adherencia. Proteínas que vamos a tener. Puede haber cepas con cápsula y cepas sin cápsula, pero si lo tiene, lógicamente dice, le va a dar protección a la bacteria. Ustedes ya saben lo que es la función de la cápsula, proteger de la fagocitosis, de los antibióticos y facilitar la diseminación. Hasta ahora encontramos 11 antígenos capsulares en el caso del Staphylococcus aureus. Entonces, peptidoglucano como es gran positivo, ácidos teicoicos, ¿verdad? Tiene esta acción. La proteína A, díselo, elimina la eliminación por anticuerpos. Eso luego, ¿verdad? Dice luego, y es quimiotragente, leucocitario y anticomplemento. Entonces, la que tiene eso. Y la membrana, ustedes saben. Bueno, eso es en su estructura. Quiere decir, la bacteria va a llegar, va a entrar, va a colonizar, porque tiene estos factores. Pero, ahí ya viene más. Dice, esta bacteria produce una variedad de enzimas. ¿Y qué hacían las enzimas? Va a invadir. Y ahí es donde va a destruir eso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, la célula. En cualquier epitelio, vamos a suponer, tenemos la célula epitelial. Ahí viene y va a adherirse. Claro que tiene que tener estos receptores, ¿verdad? Pero ustedes saben quién identifica quién no. Él tiene que pasar en el citoplasma. ¿Por qué? Porque en el citoplasma es como si ella va a ir comer, ¿verdad? Donde ella va a adquirir eso. Entonces, adherencia y luego adhesión, invasión, multiplicación. ¿Cómo que ella va a invadir? ¿Verdad? Al producir las enzimas que le permiten llegar a donde está, le permiten diseminarse y son factores de vigilancia, ¿verdad? Porque todas estas enzimas, fabulasa, convierten fibrinógeno en fibrina formando una capa protectora. Es como un coágulo de la bacteria adentro, impidiendo la acción de eso. El factor aglutinante, díselo, desencadena respuestas potentes, catalasa, ya mismo por ser estafa, y hyaluronidasa, hidroliza los ácidos hialurónicos, facilitando la diseminación. Fibrinolicina disuelve la fibrina. Lipasas, hidroliza los lípidos, permite colonizar áreas de la piel, ¿verdad? ¿Dónde está? Nucleasas, ellas hidrolizan ADN. Este ahí son ahora los que tengo, los otros no tienen, la DNase. Pero nosotros sabemos que él hidroliza ADN y va facilitando. Y la penicilinasa hidroliza la penicilina. Estos son enzimas que le dan un carácter de invasión, ¿verdad? Entonces, de repente usted tiene una ferida aquí y ellos pueden invadir por sus enzimas, llegar a la sangre y ahí ya trabaja la cápsula, la proteína y acomodarse en eso. Por ejemplo, a endocarditis. ¿Cómo que le va a pegar endocarditis? A no ser que sea una cirugía, ¿verdad?, hospitalar. A veces la endocarditis puede ser de cualquier herida que puede dar y que la bacteria agarra y llega a eso. ¿Se entendió? Entonces, esto puede producir infecciones invasivas. ¿Va?
va destruyendo los tejidos y va. Pero a veces pueden también algunas cepas producir toxinas, ¿verdad? Dice luego, citotoxinas. ¿Qué mecanismo? Toxinas que se adhieren a la membrana y provocan agujeros, matando, ¿verdad? ¿Matando qué en este caso? Leucócitos, eritrócitos, macrófagos, plaquetas. Entonces son citotoxinas. Acá en el ejemplo dice luego, la leucocidina es una citotoxina que tienen algunos, y esta es su acción de citotoxina, dice, mata los leucócitos y produce necrosis en los tejidos. Necrosis, porque afilida o auras, él es bastante estimulador de la respuesta. Entonces a veces aparece la infección y produce pus, ¿verdad? Produce esta necrosis. Dice, actúa la membrana para fomentar poros e incrementar esto, pero puede llevar a la necrosis. A veces puede provocar ciertas toxinas, y a gente va a hablar de ellas, dice que son las responsables de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo produce daño el Staphylococcus aureus? Bueno, produce daño por sus productos metabólicos y porque posee varias enzimas que le dan un factor de invasividad. Y también algunas cepas producen exotoxinas, que es donde a veces el responsable del síntoma es justamente en esta síndrome de las pieles caladas, a bacterias ficanuritis, pero produce una toxina y ela va descascaturir. ¿Qué está haciendo eso? Una nueva bacteria, es la toxina que se vio. Entonces, dice luego, Staphylococcus aureus puede producir enfermedades invasivas y enfermedades tóxicas, donde las toxinas son responsables. En los neonatos, ¿verdad? Dice luego, acuérdense, puede esta bacteria causar enfermedad de piel normal, ¿verdad? Pero puede, y es por eso es temido, puede causar enfermedades, alcanzar órganos, inclusive llevando a la muerte. Mogia resort, cialiforme múltiple resistente, sí. Y entonces tenemos que causa infección en la comunidad, pero también en el hospital. Lógicamente, las infecciones graves en pacientes hospitalizados o pacientes que tienen susceptibilidad. No, porque te hablo ya va a morir, ¿verdad? Pero en el hospital sí, realmente es motivo de preocupación, sobre todo si es resistente a los antibióticos. Y por decirle nomás, esta bacteria está entre los 5 campeones de la resistencia, ¿verdad? Entonces, el primero es aureus, Staphylococcus aureus. Allá se va a inventar todos los otros, porque otro coco también es campeón de resistencia. Entonces, es así que más demuestra resistencia a los antibióticos, a veces intratratamiento. Acá una lista de lo que causa. Dice, las enfermedades que causan. Puede ser de piel, conhece furúnculo, ¿verdad? Furúnculo, dice luego, acá van a ver, dice luego, el prototipo de una lesión de estafilococos es el furúnculo. ¿Qué pasa? Forma abscesos. Dice, en el centro de la lesión hay pus y alrededor, dice luego, va a formar una pared. Este líquido hay que drenar y esto es característico. Entonces tomando, ¿verdad? Una pus realmente que puede causar gran cantidad de pus, formar abscesos. ¿Eso por qué? Porque él atrae los leucócitos y ahí mata, fagocitosis y todo y muere. Es característico. Una vez un amigo de mi hijo trabajador tuvo una infección acá en el dedo. Só que ele foi trabalhar no curral, todas esas cosas, y le dolía, ¿verdad? Ahí, dolor,
y a veces gran cantidad de recursos provoca